pensado que dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor? ¿Realmente qué significa sin santidad nadie verá al Señor? ¿Necesitamos algún nivel de santidad para poder ser salvos? Bienvenidas al programa Mujer Restaurada, el diseño de Dios para la mujer. Hola a todas de nuevo, mi nombre es Carla y es un gusto volver a conectarnos con ustedes, hermanas y amigas. Esperamos que esta transmisión sea de bendición para ustedes, para sus vidas y todos los que nos escuchen. Les invitamos que tengan su Biblia a la mano para poder dar inicio a este programa. Así es, bienvenidas a todas nuestras hermanas de la Iglesia Monte de los Olivos y de sus misiones, la misión de Sinaí, Fuente de Vida y Gracia y Verdad. Estamos muy contentas de poder contactar con ustedes a través de este medio y esperamos que sea de bendición para sus vidas también. Hola a todas, mi nombre es Raquel, estoy muy agradecida a mi buen Dios por permitirme estar nuevamente con ustedes y aprender más de su palabra. Sean bienvenidas. Y bueno, para las que nos ven por primera vez, les contamos que estamos iniciando el proyecto de estudio bíblico para mujeres, pensado para las mujeres, pero esperemos que sea de bendición para todos. Este proyecto que inició en la transmisión pasada con la serie titulada La belleza de la santidad. En ese programa hablamos del verdadero significado de la belleza y la belleza de la santidad de Dios. Vimos que la santidad de Dios principalmente es un atributo de Él y que por ese atributo o esa cualidad del Señor, Él nos manda a ser santos a nosotros que hemos sido llamados y apartados como sus hijos. Él nos manda a que nosotros seamos apartados del pecado porque Él es único. Y esta es la razón principal por la cual debemos nosotros ser santas, porque Él es santo. Y es la razón principal por la cual debemos desear nosotros la santidad. Esperamos que en nuestros corazones el Señor pueda poner el deseo de seguir la santidad. Quédense con nosotras y esperamos que sea de bendición. El tema de hoy está basado en el texto bíblico. Vamos a buscar, les invitamos a que busquen en Hebreos 12:14. El texto dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este texto es la base para nuestro tema del día de hoy, que es titulado La santidad no es una opción. ¿Y por qué la santidad no es una opción para nosotros? Porque desde la perspectiva bíblica, la santidad no se trata de si nosotras queremos o no ser santas, si nosotros elegimos o no ser santas, sino que es un mandamiento, es un mandato del Señor que no nos da opciones. El Señor nos dice ser santas. El Señor nos ordena, el Señor nos ha dado este mandamiento que además de seguir debemos desear fervientemente. Les voy a invitar a que busquen en la epístola de Primera de Pedro 14:16. Yo lo voy a leer para todas ustedes. Primera de Pedro 14:16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Recordamos, fue el texto base de nuestro programa anterior y vamos a seguirlo retomando en este programa. Es muy importante que nosotros veamos que Dios nos da su palabra y sus mandamientos, no para darnos una vida limitada, llena de restricciones, fastidiados o agobiados por todas las reglas o mandamientos que tenemos que cumplir, sino para enseñarnos y mostrarnos su carácter y cómo es Él. Dios nos ha dado sus mandamientos justamente para mostrarse a nosotros que somos sus hijos y para que busquemos ser semejantes a Él. Cuando nosotros estamos
viviendo en su palabra y en sus mandamientos, entonces estamos convirtiéndonos en personas semejantes a Él y estamos siguiendo lo que la palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Pero entonces surge una pregunta, ¿nosotros necesitamos algún nivel de santidad para llegar a ser salvos, para llegar a ser hijos de Dios? En realidad, no, nuestra salvación no depende de nuestra santidad personal, ya que por nosotros mismos, pues es imposible que seamos santas, ¿verdad? Dice en Isaías 64:6 que nuestras obras son como trapos de inmundicia para Dios, ya que están contaminadas con la imperfección del pecado. Pero también tenemos, las escrituras nos dicen que a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotras sí podemos llegar a esa santidad. A través de la obediencia que Él tuvo en la muerte de cruz, nos dio a nosotros la facultad para poder llegar a ser santas. Dice en primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es a través de esa promesa que nosotras creemos que podemos ser santas, pero también sabemos que tenemos que esforzarnos para hacerlo. Es cierto. Y bueno, aquí recordamos lo que habíamos mencionado en el programa pasado, que la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es una evidencia o una manifestación de la santidad de Dios. Y que esa misma obra de Cristo es la que nos permite y nos da el acceso a la santidad, que no son nuestras obras, sino es la obra de Cristo por la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro aquí es que nuestra santidad delante de Dios jamás va a depender de nuestras obras ni de lo mucho que nosotros queramos hacer para alcanzar salvación, sino que depende completamente de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. Si recordamos el texto que estamos estudiando, Hebreos 12:14, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquí el texto en Hebreos nos dice, seguid la santidad. La pregunta sería, ¿se refiere Hebreos a esta santidad que tenemos en Cristo? No, Carla, yo creo que más bien está enfocándose en el punto de que nosotros debemos de alcanzar la santidad, de buscarla, seguir la santidad. Como dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Las escrituras también hablan sobre la santidad que obtenemos en Cristo ante Dios y la santidad que nosotros tenemos que estar buscando, anhelando insistentemente. Estos dos aspectos de la santidad se complementan mutuamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la salvación es para ser santos. Entonces, todo esto que estamos mencionando lo podemos corroborar en la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:7 nos menciona que pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y en 1 Corintios 1:2, donde Pablo escribió a los Corintios, también menciona que a los santificados de Cristo Jesús llamó a ser santos. Entonces, Dios en su palabra nos menciona que a través de Cristo somos santos, pero también nosotros tenemos que buscar ser santos. Claro. Sí. Y lo que mencionabas ahorita, ¿no? Es el propósito por el cual somos salvados, es el fin por el cual nosotros hemos sido salvados para santificación. Aquí también recordamos que en el programa anterior vimos que el significado de la palabra santidad significa que el Señor nos apartó, que Él nos escogió y nos ha apartado para Él y con el propósito de glorificarle a Él. Entonces nosotros somos llamadas a ser santas en cada área de nuestra vida, no simplemente, digamos que en la vida religiosa o en la iglesia, en la vida cristiana, sino en la casa, en el trabajo, con los hijos, en cada área de nuestra vida y también en cada etapa. Este mensaje no es nada más para nosotros, como mujeres adultas, sino para las niñas, para las jóvenes, las mujeres ancianas, tomar en cuenta que la santidad es un llamado que Dios nos hace a todas en cualquier momento de nuestra vida y que debe ser para nuestra vida práctica, la vida día a día, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que tomemos en serio la cuestión de la santidad en nuestra vida diaria, no verla como un acto
simple dentro de la iglesia, sino como el acto que nos debe conducir todos los días al Señor. Mencionábamos, ¿no? En la familia, con los vecinos, en el trabajo, con la iglesia, independientemente de la edad. Entonces, cuando el Señor nos llama, el Espíritu entra a morar en nuestras vidas para guiarnos a la santidad, ¿no? Con el fin de hacernos santo, como tú lo mencionabas ahorita, Raquel. Y el Espíritu Santo es el que pone en nuestro corazón también el deseo de buscar esa santidad, así como pone en nosotros en nuestro corazón la fe salvadora, en ese acto pone también el deseo de buscar al Señor, de tener una vida nueva, de agradar al Señor, de buscar su palabra y sus mandamientos. Y ese deseo de buscar de Dios es el deseo también de ser como Él y de ser santas, ¿no? En toda nuestra manera de vivir. Creo que en este punto también es importante que analicemos y reflexionemos si realmente nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, si realmente estamos deseando vivir una vida en santidad que agrade a Dios, si realmente tengo el deseo de caminar a través de la plenitud del Espíritu del Señor, si tengo el deseo de vivir una vida integral en todas las áreas de mi vida, que no solo abarque el ámbito religioso, sino que, y principalmente, mi vida privada, ¿no? Mi vida en mi casa, mi vida personal, mi comunión diaria, íntima y real con Dios. Creo que es muy importante que analicemos esto para que podamos ver si realmente nuestra fe en Cristo es una fe genuina, una fe real. Así es. La principal muestra, ¿no?, de que nuestra salvación es verdadera es eso, estar siempre en busca de la santidad. Es cierto que al principio esto puede ser como que muy un destello, ¿no? Realmente algo que apenas empieza, pero es algo que tenemos que procurar que crezca. Buscando. Exactamente, no va a llegar así como que de un día para otro, es un proceso, un estilo y un modo de vida que debemos tener nosotras, las que nos llamamos cristianas realmente, porque esto de la santidad realmente es para quienes ya fuimos llamados, estamos apartados para ser santas, y lo que nos corresponde es buscar la santidad todos los días y en todos los aspectos de nuestra vida. Está claro, hermanas, que cuando Dios nos salva, nos libera del castigo que corresponde al pecado, y también que Él nos capacita a través del Espíritu Santo para poder resistir y decir no al pecado. Sí. Así es, Susi. El propósito de la salvación es que seamos justificados y sin mancha delante de Él. Seguir viviendo una vida de pecado y decir que somos creyentes va en contra de los propósitos de Dios. Y en cuanto, a nuestra salvación, la santidad, por lo tanto, podemos decir que no es una condición para la salvación, sino es más bien es parte de la salvación. Es el resultado. Así es. Entonces, por lo tanto, podemos creer que Cristo nos salva y lo mismo Cristo nos santifica. Así es. Sí, es cierto. Es importante que entendamos que la salvación o el deseo de la salvación no es o no tiene que ver con un deseo consciente en el momento en que el Señor nos salva, sino es una obra del Espíritu Santo, como lo hemos mencionado. Él es el que pone en nosotros tanto la fe salvadora como el deseo de la santidad. Y lo que tú mencionabas hace rato, que no es por nuestros medios, no es por nuestras fuerzas, sino por la obra del Señor, ¿no? Que no debemos permanecer en el pecado. No quiere decir que nunca vamos a pecar, no quiere decir que no vamos a caer en una tentación o que no vamos a tener una prueba que nos haga alejarnos del Señor, sino que más bien el practicar, el vivir en el pecado, el estar consciente de que estoy en pecado y que persisto en ese pecado sin arrepentimiento, a eso es a lo que nos referimos, ¿no? A que no podemos vivir en el pecado pensando que somos salvas, ¿no? O que somos santas en el Señor. Porque una persona que ha sido llamada por el Señor
y desea seguir al Señor, es una persona que desea conocer a Dios, hacer su voluntad, conocer su palabra. Y ese deseo de conocer al Señor es el deseo mismo de buscar la santidad. No podemos tener el deseo de querer estar en el Señor y buscar el pecado, sino más bien buscar alejarnos del pecado. Claro, no podemos aceptar solo lo bueno de la salvación, ¿no? La salvación es, ya somos salvas y por obvio o lógicamente tendremos que decir no al pecado. O sea, Dios nos va a capacitar a través de su gracia, que nos trae salvación, nos enseña a resistir al pecado. No es fácil, pero obviamente Él nos va a facultar a través del Espíritu Santo. Esto que quiere decir Santiago sobre la fe y las obras. La fe sin obras, pues no es una fe viva, sino una fe muerta. Cuando Dios nos busca para salvarnos, nos busca también para que tengamos comunión con Él y con su Hijo. Pero no podemos tener una comunión con Él si nosotros seguimos viviendo en el pecado. Podemos confirmar esto en la palabra de Dios, en 1 Juan 1:3, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Entonces no puede ser compatible, no hay nada de unión ahí. Y aquí nosotros debemos ser bien claros. O eres hijo de luz o eres hijo de tinieblas. Y para eso siempre va unido con la santidad, porque la santidad busca siempre hacer lo correcto delante de Dios. Exacto. Claro, así es. No podemos decir que estamos viviendo en santidad y aferrarnos a los pecados, ¿no? Así es. A veces somos tercos y en algún detalle, algún error que tengamos y no reconocemos nuestros pecados. Sí. Y obviamente eso nos aleja de la comunión con nuestro Dios. Debemos realmente tomar en serio el asunto de la santidad. No es cuestión de juego, esto es realmente serio, ¿no? Sí. Es lo que nos corresponde hacer a nosotras como parte de nuestra salvación. Debemos sentir tristeza en nuestro corazón y darnos vergüenza cuando pecamos, porque realmente a veces lo que hacemos es justificarnos. Exacto. Eso es muy común, ¿no? Que le echamos la culpa a Al todo hombre que nuestro me diste. alrededor, pero en realidad lo que debemos hacer es reconocerlo y pues volver, ¿no? al camino que Dios nos ha marcado. Debemos ser sinceras al procurar el camino de la santidad. Así es, Susi, es muy importante lo que acabas de mencionar. La verdad es realmente sorprendente cómo el hombre siempre trata de justificar todo lo malo que hace y echándole la culpa a las personas que lo rodean, las circunstancias que está viviendo en ese momento, pues no tenía oportunidad y era la opción y por eso lo hice, ¿no? No es así. Realmente debemos de reconocer nuestros deseos carnales, lo que nos arrastra. Y solamente por la gracia de Dios, pedirle a Dios su gracia para que podamos ponerle un alto a ese pecado, porque por nuestras mismas fuerzas de nosotras no podemos, necesitamos de Él. Y así poder llevar una vida en santidad o bien ante los ojos de nuestro Dios. Claro. Bueno, y retomando un poco lo que platicábamos hace un momento, que nuestra necedad de aferrarnos a nuestro pecado o de permanecer en el pecado, esto va a procurar pues alejarnos del Señor y permanecer en ese pecado. Persistir en el pecado es persistir en la desobediencia y esto va a traer como consecuencia la necesidad de que Dios nos discipline. Por lo tanto, la santidad entonces también es necesaria por nuestro propio bien, para nuestro propio bienestar, porque la Biblia dice en Hebreos 12:6 que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Nos damos cuenta entonces de que hay una necesidad de que Dios nos discipline, por cuanto Dios no nos está disciplinando de forma caprichosa, sino que Dios nos disciplina porque necesitamos ser disciplinados. Vemos en la Biblia que hay muchos pasajes donde debido a esta desobediencia y esta permanencia en el pecado, el Señor castiga al pueblo, muchas veces tuvo que quitarles la vida o les trajo otras consecuencias. Les invitamos para que en su casa puedan reflexionar sobre el ejemplo que vemos en Josué capítulo 7, sobre el pecado de Acán, por ejemplo, donde el Señor pues trajo consecuencias al pecado de Acán. Y hay otra advertencia que el Señor nos hace sobre la disciplina,
en Deuteronomio 23:14, dice, porque Jehová, tu Dios, anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Imagínate qué terrible es esta advertencia, como bien lo dices, ¿no? Dios nos habla siempre a través de su palabra y debemos estar atentas a cuando el Señor nos habla y nos está advirtiendo, ¿no? Para que encaremos nuestros pecados y obviamente Exacto. nos alejemos de ellos. Dice en Primera de Pedro 1:17, recuerda que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor durante su estadía aquí como residentes temporales. Eso es muy importante. Vivimos aquí como que aquí nos fuéramos a quedar. Y como Exacto. cristianas, nuestro fin es eterno. Realmente nosotras, nuestra principal preocupación debe ser buscar la santidad y tener siempre el temor de nuestro Dios. También podemos leer en 2 de Timoteo 2:21 lo importante que es la santidad para nosotras, para ser útiles en la obra de nuestro Dios. Porque no solo es que ya no las merecimos y disfrutarla, también es para servir en su iglesia sobre todo, ¿no? En 2 de Timoteo 2:21 dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Qué bonito suena eso, ¿no? Que el Señor nos use en una buena obra. Imagínense lo importante que es para nosotras la santidad. Es muy importante lo que acabas de mencionar y me gustaría resaltar 2 de Timoteo 2:21. ¿Cómo está la santidad vinculada con la utilidad? Lo que acabas de decir. Están relacionadas entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no podemos servir a nuestro Dios o dar nuestros servicios a Dios si seguimos estando en pecado. Un ejemplo cotidiano que tenemos es que durante la semana pues estamos viviendo nuestras vidas como si no fuéramos hijos de Dios y el domingo me presento para servirlo ya sea en cualquier actividad o hasta dirigir el culto o participar en algo, en una actividad. Ese servicio que estamos haciendo en ese momento para Dios no le va, no es dolor flagrante como dicen, ¿no? Es como un vaso sucio que está recibiendo. Claro. ¿Quién nos ayuda a que nuestro servicio sea efectivo? Aquí entra el Espíritu Santo, porque también se le llama Espíritu de Santidad. Él es el que hace que sea efectivo, que todo nuestro servicio sea como un olor fragante para nuestro Señor. ¿Y cómo lo logramos hacer? Haciéndonos a un lado del pecado. Él nos da la fortaleza para quitarnos, dejar de hacer lo que estamos haciendo y poder seguir continuando con nuestra vida siempre buscando la santidad de Dios. Me gustaría mencionar en Efesios 4:30, si nosotros seguimos viviendo una vida de pecado, también menciona que entristecemos al Espíritu. Es ahí donde menciona. Nosotros podemos seguir diciendo que somos creyentes, pero si realmente lo que nuestras acciones demuestran lo contrario y decimos ser cristianos, pues ahí caemos en eso, entristecemos al Espíritu, ¿no? Claro. Y bueno, lo que estás mencionando ahorita tiene que ver con lo que ya dijimos hace rato, ¿no? No se trata de que no vamos a pecar nunca porque somos pecadores, nuestra naturaleza es pecadora, vamos a caer, ¿no? En pecado, en tentación, pero se trata de esta lucha constante por querer agradar a Dios a pesar de nuestra carnalidad. Entonces no nos estamos refiriendo cuando en ocasiones nosotros caemos en la tentación, pero inmediatamente buscamos el perdón del Señor, inmediatamente el Espíritu obra en nosotros y nos permite arrepentirnos y acercarnos al Señor, que el Señor nos perdona y nos purifica, ¿no? Entonces, si nosotros leemos en 2 a los Corintios 5:17, dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, la única prueba segura de que tenemos o de que estamos en el Señor es una vida santa, una vida apartada, consagrada para Él. La evidencia de que nosotros realmente estamos en el Señor es que no, repetimos lo que dijimos hace rato, no vamos a permanecer en el pecado, sino que vamos a procurar apartarnos de este pecado. Entonces, la santidad
también es necesaria para que nosotros conozcamos o tengamos la seguridad de la salvación. No en el momento en que recibimos la salvación, sino en el transcurso de toda nuestra vida. La fe verdadera siempre va a ser evidente a través de nuestras obras, evidente a través de nuestros frutos, ¿no? De lo que estamos buscando todos los días. Y bueno, Romanos 8, 14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como tú decías hace rato, Raquel, nosotros podemos creer que somos creyentes, hacer obras y todo lo demás, pero si no anhelamos la salvación, si no deseamos la salvación, si no conocemos la salvación, si no buscamos en la palabra qué es la salvación, la santidad, perdón, sobre todo desde el punto de vista de la santidad de Dios, entonces podemos creer que somos creyentes, pero si no estamos buscando esta santidad y además no la anhelamos y además no hay manifestación de los frutos del Espíritu en nuestra vida, entonces nosotros realmente no somos verdaderos creyentes, porque no existe un verdadero creyente sin santidad. Así es. También recordemos que no todos los que profesan o decimos ser cristianos seremos salvos, sino solo aquellos, dice, que hacen la voluntad de nuestro Padre. Ni siquiera aquellos que hacen grandes obras, como decía Raquel hace un momento. No es cuestión de obras, no es cuestión de decir, sino de hacer, de corregir. Siempre vamos a estar vamos a ser tentadas o tentados. Realmente eso es en nuestro diario vivir, va a ser así. Pero pues ya vimos que Dios nos capacita para resistir al pecado. Y también nos da la promesa de que solo los que confiamos en Él seremos salvos. También, bueno, ya para concluir, vamos a leer en Mateo 7, 21, 23. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán los que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Imagínense lo fuerte que sería eso para nosotras que pues estamos procurando esta vida, ¿no? de santidad. Dios nos fortalezca, su Espíritu Santo nos auxilie todos los días para poder resistir al pecado y pues procuremos la santidad, es lo que tenemos que hacer como cristianas. Y pues ese es en concreto el tema de hoy, ¿no? Buscar la santidad. Es lo único que tendríamos que hacer como cristianos. Hermanas, ¿qué tan importante es vivir una vida en santidad? Les invitamos realmente a que nos autoanalicemos. Les vamos a hacer unas preguntas para que ustedes se autoanalicen cómo estamos viviendo la vida. ¿Hay evidencia de santidad práctica en mi vida? ¿Busco y deseo la santidad? ¿Me entristece no lograrla y procuro insistentemente la ayuda de Dios para lograrla? Vamos a autoanalizarnos, les invitamos a que nos autoanalicemos, nosotros ya lo hicimos y la verdad que al desarrollar este tema, la verdad es muy, sí, es un reto enorme. Sí, bueno, yo no sé ustedes, pero yo dije, ay, ¿cómo le voy a hacer? Pero sí, sacamos nuestra listita, sí, claro, así es, pero Dios nos va a ayudar a poder identificar realmente qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal a través del Espíritu Santo. Por eso les invitamos a que se autoanalicen. Va a ser una tarea para esta semana, chequen, tomen su tiempo, por favor, para que puedan meditar y ver, evaluarse profundamente a solas, realmente si están viviendo esa vida de santidad. Por lo contrario, también nos gustaría que checaran, bueno, si lo que estoy haciendo ahorita impacta a las personas que me rodean o de plano no hay nada que dé una evidencia que soy hija de Cristo y que vivo en santidad. Eso también hay que verlo y evaluarnos. Por eso les invitamos en el amor de Cristo para que tengan su tiempo, para que lo puedan hacer, para que vean cómo el Espíritu Santo va a ir obrando poco a poco en sus vidas. Bueno, queridas hermanas, nos dio mucho gusto de poder estar con ustedes otra vez en estos temas. Deseamos que el tema haya sido de bendición para todas ustedes. Rogamos al Señor que nos ayude y nos guíe para poder
caminar en la santidad que Él nos demanda. Esperamos que el tema realmente haya sido de bendición para todas ustedes y reciban un afectuoso saludo. Así es, hermanas, les invito también a pensar todos los días, sed santos porque yo soy santo, a pensar todos los días en la santidad. Realmente la idea de estos temas es que podamos estudiarlos en nuestra casa personalmente, hacerlo de corazón como ya leímos, y pues nos da muchísimo gusto poder estar con ustedes a través de estos programas. Les invitamos a compartirlo con demás amistades de ustedes, familiares, mujeres sobre todo, que lo puedan estar necesitando. Les agradecemos su tiempo y deseamos que todo esto sea de bendición para ustedes, tanto como para nosotras. Hermanas, les damos las gracias por la oportunidad que nos han permitido que estemos nosotras aquí con ustedes transmitiendo toda la información que realmente el Espíritu Santo ha puesto el día de hoy para ustedes. Y de igual manera que lo pongamos en práctica. Aquí lo principal, lo más importante es que todo lo que Dios nos ha enseñado el día de hoy podamos hacerlo, hacer el autoanálisis, ver realmente en qué estamos haciendo bien, haciendo mal, si estamos buscando realmente la santidad. Es realmente provechoso para nuestras vidas, para ustedes, para la familia que les rodea. Les damos muchas gracias por permitirnos este tiempo de estar con ustedes. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a orar. Señor, gracias, mi Dios, porque tú nos has permitido el día de hoy permitirnos nuevamente estar aquí hablando de tu palabra, mi Señor. Te damos muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado de aprender, principalmente a nosotras, sobre todo lo que tú quieres que nosotros cambiemos en nuestra vida a través del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, Señor mío. Te rogamos, Señor, que tu palabra haya sido expuesta bien y que a las hermanas, Señor, hayan podido entender cada una de las cosas que tú has querido que ellas entiendan en este momento, mi Señor. Te ponemos en tus manos nuestro tiempo, tanto nuestro como el de ellas, para que podamos, Señor, hacer la tarea que tú nos has encomendado. Te rogamos, Dios, de que nos des la oportunidad nuevamente de estar aquí aprendiendo más de tu palabra y poder transmitir, comentar, hablar sobre lo que tú has querido que podamos exponer en ese día, Señor. Bendícenos, Señor, y bendice a cada una de las personas que nos escuchan el día de hoy. En tus manos te lo ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias. Amén.